Vamos a dar paso a la primera exposición del día de hoy y para ello nos acompaña la maestra Mariana Chacón desde Perú con su intervención El papel del CICR en el conflicto colombiano y la importancia de la protección de la información. La maestra Mariana Chacón es abogada y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinadora jurídica operacional del CICR en Colombia y en la actualidad, previamente fue coordinadora jurídica operacional también del CICR en Ucrania e Irak, así como coordinadora adjunta de protección a cargo del programa de búsqueda de personas desaparecidas y asistencia a familiares en Ucrania. Fue también asesora jurídica de la delegación regional del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú. Es autora y coautora de artículos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional. La escuchamos, maestra Mariana Chacón. Antes de la maestra, yo quiero saber si ya me escuchan. Ya lo escuchamos, José Fernando. ¡Por fin! Por fin, sí, señor. Por fin, siquiera, mire, por eso uno tiene que tener la suplencia bien lista para que esté ahí lista para meter el gol. Claro, José Fernando, acá nosotros y ustedes me excusarán este coloquialismo, no nos varamos, siempre estamos muy atentos para resolver este tipo de inconvenientes y acá estamos afortunadamente. No pida excusas, eso está perfecto. Bueno, ustedes bienvenidos a este quinto día y los dejamos ahora sí con la doctora Mariana Chacón Lozano. Me gusta mucho que ya pueda hablarles. Feliz día. Claro que sí. Buenos días con todos y con todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo a la invitación del Centro Nacional de Memoria Histórica por la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes hoy y a Marcela Rodríguez y a su equipo por el acompañamiento y el entusiasmo con la participación del CICR. El día de hoy, siguiente por favor. El día de hoy voy a compartir con ustedes información sobre cuál es el rol del Comité Internacional de la Cruz Roja en el mundo y en particular en Colombia. También hablaremos sobre cuáles son los privilegios e inmunidades o las protecciones que el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene en Colombia que nos permiten hacer nuestro trabajo y espero que allí se pueda también conectar con la protección que le brindamos a la información y por qué es tan importante proteger esta información. También que voy a compartir algunas ideas sobre la relación entre el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja, el derecho internacional humanitario, que es el derecho que trata de regular o que regula los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, y qué conexiones tiene con el posconflicto, con el pasado, con la memoria. Son conexiones que no son tan obvias, pero espero poder compartir con ustedes algunas ideas sobre ellas. Y finalmente, abordaré también las consecuencias humanitarias y cómo el CICR las aborda en el contexto colombiano y espero que allí también podamos ver la conexión entre esas protecciones de la información y la labor que realizamos día a día en Colombia y en el mundo. Como pueden ver en la foto, allí salimos tanto miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja como de la Cruz Roja Colombiana, porque hacemos parte de un gran movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Siguiente, por favor. Que de hecho tiene ya 158 años de vida, creo que es el movimiento humanitario más antiguo, más longevo del mundo. ¿Cuál es el mandato entonces del Comité Internacional de la Cruz Roja? Es proteger y asistir a personas afectadas por conflictos armados, ya sea internacionales o no internacionales, y también personas afectadas por otras situaciones de violencia, es decir, situaciones de violencia que tal vez no alcanzan el umbral de conflicto armado, pero que requieren igual una protección. Y hacemos esto para proteger la dignidad y aliviar el sufrimiento que lamentablemente los conflictos armados generan. Como ya les comenté, lo hacemos con asociados, con nuestros socios y nuestra familia en realidad, que es el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en este caso, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, que es la Cruz Roja colombiana en este país. Algunos puntos que quisiera resaltar sobre esto, y vamos a verlo.
Pues en Colombia subsiste la violencia que necesariamente requiere la respuesta del CICR, no solamente como conflictos armados no internacionales, sino también como otras situaciones de violencia, como lamentablemente lo estamos pudiendo ver estos días. Vamos a ver cómo es que el CICR, incluso para cualquiera de las dos situaciones, ajusta su actuar para tratar de brindar precisamente esta protección. Como se imaginarán, las situaciones de violencia y el diálogo que se tiene que tener con actores armados es bastante sensible, es muy privilegiado y por eso requerimos algunas protecciones que, como ya les dije, vamos a compartir. Siguiente, por favor. Les he compartido entonces el mandato del Comité Internacional de la Cruz Roja en el mundo, proteger y asistir a personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia. En Colombia, debido a la persistencia de conflictos armados no internacionales, pues nuestra identidad está centrada en brindar una respuesta humanitaria a las personas que sufren las consecuencias del conflicto y la violencia armada, incluyendo la población migrante. La población migrante, hago una mención especial, es una población que está afectada por el conflicto como otros grupos de poblaciones. Sin embargo, como tienen generalmente una situación de vulnerabilidad especial, ya sea por un estado de irregularidad ante la ley o por no conocer el contexto, pues pueden tener afectaciones mayores o dobles que otros grupos de la población. Y por eso el CICR, si bien no aborda la problemática de las personas migrantes de manera independiente del conflicto, sí las tiene presentes claramente como un grupo que requiere atención especial. Y tenemos programas dedicados a pues monitorear y hacer énfasis en que también puedan tener rutas de acceso a asistencia y protección por parte del Estado. Una segunda idea importante es que el CICR es guardián del derecho humanitario. ¿Qué quiere decir esto? Este es un mandato que nos fue conferido en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, y está además replicado en los estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y quiere decir que, pues, los conflictos armados internacionales o no internacionales se regulan por el derecho internacional humanitario o el derecho en la guerra, que contiene reglas mínimas una vez que dos partes están en conflicto, ¿cierto? Es decir, el derecho humanitario no va a entrar a tallar, a decidir quién tiene razón, si el conflicto debió empezar o no, las cuáles fueron las causas, cómo debería terminar, quién tiene razón. El derecho humanitario no va a entrar a estos ámbitos, pero sí va a entrar a regular las relaciones y las protecciones mínimas que se deben las partes en conflicto si es que están en un conflicto armado. Entonces, como el CICR ha sido nombrado el guardián del derecho humanitario, entonces parte importante de nuestra labor es también trabajar con autoridades estatales y gubernamentales y con grupos armados no estatales en diferentes partes del mundo para difundir este derecho y para que sea lo más respetado de manera más amplia posible para proveer precisamente esta protección y asistencia a las víctimas de los conflictos y otras situaciones de violencia. Y finalmente, como ya les mencioné, no voy a entrar a tanto detalle ya, somos parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y trabajamos en complementariedad en diferentes partes del mundo con las sociedades nacionales de la Cruz Roja o la Media Luna Roja, en este caso, la Cruz Roja Colombiana en Colombia. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la cobertura operacional del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia? Pues tenemos una presencia bastante grande. Tenemos una delegación en Bogotá, luego tenemos 4 subdelegaciones que pueden ver allí, que están en Florencia, Cali, Medellín y Bucaramanga, y además de ellas dependen 7 oficinas que están en Montería, Quibdó, Pasto, Puerto Asís, San José del Guaviare, Saravena y Cúcuta. Y desde allí marcamos zonas operacionales que pueden ver sombreadas allí un poco más en gris, porque pues se imaginarán tampoco tenemos la capacidad de cubrir todos los territorios, sino que nos enfocamos particularmente en zonas operacionales en donde podemos ver del seguimiento que hacemos que hay mayores consecuencias humanitarias o que nuestro actuar es más relevante, ya sea por temas de acceso, temas de seguridad o porque no hay otros actores que puedan brindar respuesta a estas situaciones. Entonces, debo decir que luego de la firma del acuerdo de paz con las antiguas FARC-EP, el CICR
previó la reducción de algunas de sus presencias en zonas operacionales. Lamentablemente, en los últimos 2 o 3 años hemos visto que las consecuencias humanitarias se han incrementado y el CICR ha vuelto a desplegar una presencia más robusta en el territorio. Y por eso también es que ven que ahora la situación, si la compararan con respecto del 2017, por ejemplo, sería un poco diferente. Tenemos más presencia en el terreno ahora que antes, que en esa época. Siguiente, por favor. El presupuesto de la delegación del CICR en Colombia en 2020 fue de 135.736 millones de pesos colombianos. Y esto nos permitió asistir y proteger, brindar asistencia a 1.198 personas. Perdón, a 1.198.000 personas. Esta asistencia, bueno, cuando decimos se beneficiaron, pues hay diferentes tipos de acción. El CICR no solamente actúa de una sola manera, sino que tenemos por lo menos 4 pilares de acción. El primero, al que llamamos el corazón del CICR, es la protección, y lo vamos a ver desarrollado más adelante. La protección abarca la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades. También abarca la protección de personas privadas de libertad en conexión con un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional. Y abarca a las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares. Entonces, en esos 3 ámbitos sostenemos diálogo con el Estado y con los actores armados, en general con cualquier actor armado, que pueda tener injerencia o influencia sobre la suerte que corren o los beneficios que se le presta o la atención que se brinda a estas personas para que sus derechos puedan ser respetados. Entonces, esa es la protección. El segundo pilar es el de la asistencia. Vamos a verlo también, pero tiene que ver, a veces está muy relacionado, es muy fácil de explicar, con provisión de material. Por ejemplo, tenemos un programa de seguridad económica. Personas que han visto sus cultivos destruidos o que no pueden acceder a ellos y pueden cambiar de actividad económica para poder seguir resistiendo a las consecuencias del conflicto y sostener su resiliencia, pues el CICR les brinda estas otras opciones de subsistencia a través de programas económicos, de reinserción laboral, etc. Y de este tipo también tenemos trabajos de agua y hábitat, por ejemplo, para que las condiciones sanitarias estén bien. Damos asistencia a personas que pueden tener alguna discapacidad a causa de del conflicto, por ejemplo, por un artefacto explosivo. También hacemos ese seguimiento y brindamos asistencia y promovemos también la rehabilitación física, por ejemplo. Entonces, la asistencia tiene que ver con algo que puede ser más palpable, que es brindar a veces provisión de asistencia de objetos, de material, de dinero. Con la intención siempre de que las personas desarrollen y fortalezcan su resiliencia para tener una vida, para que puedan tener los mínimos necesarios para subsistir en el marco del conflicto. El tercer pilar es el de la prevención, que tiene que ver con crear un ambiente que pueda garantizar el respeto de estos derechos. Es crear un ambiente tanto en diálogo con los actores armados como con respecto de las circunstancias en las que se desarrolla el conflicto, para que las consecuencias humanitarias puedan ser prevenidas. No solamente hacemos un trabajo reactivo, sino también preventivo. Y, por ejemplo, yo soy coordinadora jurídica del CICR y es mi trabajo participar de este esfuerzo preventivo, sostener un diálogo con los actores armados, promover este diálogo, probablemente proponer medidas, regulaciones, normas que permitan prevenir consecuencias humanitarias a más largo plazo, trabajar con los ministerios, con el Congreso, con el Parlamento, para que esto sea posible. Esa es la prevención. También allí hay un programa de trabajo con Fuerzas Armadas y policiales, por ejemplo. Tenemos un equipo destinado para esto y también un equipo de comunicación que busca que los mensajes humanitarios estén presentes en la sociedad, presentes con los actores relevantes y que sean entonces tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones con respecto de la suerte que corren las personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia. Ese es el tercer pilar. El cuarto pilar entonces es el de la cooperación. Cooperación no entendida como tradicionalmente se entiende, digamos de cooperación internacional, sino cooperación entre los miembros de nuestro movimiento internacional. En este caso, cooperación entre el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana.
Nos dividimos las funciones con un fin humanitario. Nosotros tenemos el liderazgo en conflictos armados. La Cruz Roja Colombiana tiene un abanico de actividades más amplio y permanente, tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto, y con ellos entonces cooperamos para que nuestras acciones puedan replicar de la manera más positiva, de la manera más amplia, en la protección y asistencia a las personas afectadas por situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de conflicto armado y por conflicto armado también. Entonces, el CICR trabaja para hacer una síntesis en protección, asistencia, prevención y cooperación. Siguiente, por favor. Debo recalcar que lamentablemente la pandemia y las restricciones que la COVID-19 han demandado para proteger la salud de las personas lo más posible, también hicieron que tuviéramos que restringir nuestras actividades presenciales. Esto porque teníamos que cuidar y garantizar proteger a nuestro personal, pero también no ser agentes de transmisión de la enfermedad, por lo que tuvimos que restringir nuestras actividades. No pudimos mantener la proximidad con las comunidades que siempre mantuvimos, pero la verdad sí puedo decir que en Colombia tuvimos maneras de continuar en contacto con nuestras comunidades. Y en el 2021, como ustedes pueden ver, continuaremos enfocados a mantenernos al lado de estas víctimas y de los más vulnerables. Se imaginarán que uno de los valores agregados del CICR es estar presente en zonas en las que otras organizaciones y personas no pueden estar presentes. Entonces, esto claro que ha sido una fuente de frustración el año pasado. Sin embargo, toda mi admiración al equipo de Colombia. Yo llegué a Colombia el año pasado en octubre recién, así que no ha sido un mérito mío, pero ha sido un mérito grande de la delegación poder adecuarse a las circunstancias para continuar haciendo esta labor humanitaria, con un peso, la verdad, bastante grande para nuestro personal. Me imagino que es algo que todos y todas hemos pasado en nuestras instituciones, en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Ha sido un gran reto, ha sido uno de los mayores retos en los últimos años, por supuesto, y vamos a continuar enfrentándolo, pero ciertamente ha sido algo que ha marcado muchísimo el año pasado y que sigue marcando este año. Siguiente, por favor. Yo les comentaba entonces que hemos visto, lamentablemente, un incremento de las consecuencias humanitarias en Colombia en los últimos años. Pueden ver en este mapa 4 de las principales afectaciones que hemos registrado durante el 2020. Y de estas afectaciones pueden ver que en algunos departamentos y en algunos territorios las 4 están presentes. Esto, por supuesto, es preocupante y es algo a lo que tenemos que hacer frente. Por eso también hemos desplegado nuevamente un poder operacional más grande que antes. Particular atención creo que debemos brindar a las afectaciones contra la misión médica relacionadas con el conflicto armado y otras situaciones de violencia. En este caso, las afectaciones contra la misión médica han sido exacerbadas por la COVID-19. Es algo que parece irónico, porque en un momento en el que hemos necesitado más a las personas que nos brindan atención en salud, es cuando más se han visto ellas también afectadas por afectaciones contra la misión médica. También, lamentablemente, debemos indicar que estas afectaciones han sido muchas por la propia población, por miedo, por estigmatización, por desconfianza, y creemos que un mensaje muy fuerte que queremos pasar es que la misión médica debe ser respetada en todas circunstancias, más aún cuando la suerte de tantas personas depende de que se encuentren este personal de salud en buenas condiciones y puedan realizar su trabajo sin problemas. Lo hemos visto también lamentablemente en este momento con las manifestaciones. Ha habido también afectaciones contra la misión médica de todas las partes involucradas y esta espiral descendente de violencia nos preocupa particularmente porque transportes de salud como ambulancias, personas que brindan este servicio, infraestructura que debe ser respetada, garantiza no solamente la seguridad del personal, sino, reitero, el servicio que se le tiene que brindar a personas que están muy afectadas por esta situación. Entonces, imagínense, además del conflicto armado,
que las personas tengan que lidiar con la COVID y que además el personal de salud no pueda llegar a estas zonas o no pueda realizar su trabajo de manera libre, es particularmente. También el tema de nuevas desapariciones, después del 2016, digamos, se continúan documentando nuevas desapariciones. Durante el 2019 se habían documentado una desaparición cada 4 días. El 2021 se ha documentado una desaparición cada 3. Es un número alto y es también algo a lo que tenemos que prestar atención y brindar respuesta. Otro tema que lamentablemente se mantiene son los artefactos explosivos. El CICR entiende como artefactos explosivos no solamente las minas antipersonal, sino otro tipo de artefactos. Y aquí quisiera hacer énfasis en que esto no quiere decir que no reconozcamos los esfuerzos de desminado que está haciendo el gobierno colombiano. Existen y están bastante bien documentados. Sin embargo, hay nueva utilización de artefactos explosivos que hacen que muchas comunidades y personas no puedan estar completamente seguras. Hay situaciones de desplazamiento y de confinamiento también por estas situaciones. Y ahí justamente menciono la última consecuencia, que continúan los confinamientos y desplazamientos masivos. El CICR asiste al Estado en estas circunstancias cuando el Estado se ve imposibilitado de hacerlo. Esa es una forma de actuar. No queremos sustituir las acciones y responsabilidades del Estado, no queremos complementarlas cuando tenemos un valor agregado, y hemos detectado que las situaciones de confinamiento y desplazamiento masivo se mantienen. Siguiente, por favor. Entonces, este es el panorama que no creemos, lamentablemente, que esté mejorando. Reconocemos la dificultad de enfrentar estas consecuencias, reconocemos las dificultades de la implementación del acuerdo de paz, pero debemos llamar la atención sobre estas consecuencias. Ahora, para entrar entonces al panorama jurídico, yo les había comentado, ya saben, del mandato del Comité Internacional de la Cruz Roja. Este está recogido en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales que allí ven. Allí nos determinó la comunidad internacional que teníamos que proteger y asistir a personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia, pero también ser el guardián del derecho internacional humanitario. ¿Cómo es que logramos hacer este trabajo? Un trabajo bastante sensible. El CICR tiene un reconocimiento de ser como una organización internacional. Somos una organización de derecho privado suizo, pero tenemos los privilegios e inmunidades de una organización internacional. ¿Y cuáles son parte de estos privilegios e inmunidades más importantes? Por ejemplo, la protección de la información. Esto quiere decir que tenemos inmunidad jurisdiccional, tanto para nuestro personal como para nuestros archivos, información y documentos. Y esto creo que guarda mucha relación con lo que nos compete hoy. Por ejemplo, un miembro del CICR, ya sea un personal móvil como yo, es decir, una extranjera en Colombia, tanto como nuestro personal colombiano, no puede ser llamado a declarar ante instancias judiciales. ¿Por qué? Porque la información que recabamos está blindada y está protegida por la confidencialidad. Nosotros tenemos un diálogo directo con las personas afectadas por los conflictos armados y otras situaciones de violencia, y si nos lo permiten, transmitimos esta información a los actores armados responsables por las alegaciones de violaciones que puedan existir. Pero esta información tan sensible no puede ser compartida públicamente por el CICR. ¿Por qué? Porque ayuda a proteger nuestros principios. ¿Cuáles son estos principios? Pues somos una organización humanitaria, el principio de humanidad, pero también somos una organización neutral, imparcial e independiente. Independiente quiere decir que tomamos las decisiones sobre la base de las necesidades operacionales y de las víctimas del conflicto y no recibimos órdenes, digamos, en ese sentido, de estados o de una autoridad que nos diga cómo proceder y qué prioridades decidir. Por supuesto, existen estados que pueden darnos fondos y que nos piden que los utilicemos en algún territorio específico. Eso puede suceder, pero no determinando qué prioridades atender, ¿cierto? Eso es algo que determinamos de manera independiente con respecto de las necesidades del terreno. Ahora, neutral e imparcial, creo que son dos del corazón de nuestros principios. Somos imparciales con respecto de las víctimas, es decir, atendemos a todas las personas afectadas por el conflicto sin distinción desfavorable alguna, por, imaginen, razón de etnia, raza, nacionalidad, procedencia, etc. Y somos neutrales con respecto de las partes. Quiere decir que no tomamos partido por las posiciones sociales, políticas, económicas que puedan tener las partes que se están enfrentando. Esta neutralidad
está ayudada por la modalidad de trabajo de la confidencialidad. El hecho de que manejemos información confidencial nos ayuda a mantener esta neutralidad, porque no hacemos denuncias públicas y no estamos obligados a compartir la información públicamente. Entonces, las partes saben que cualquier alegación y cualquier trabajo que queramos hacer con ellas directamente, vamos a sostener un diálogo bilateral y confidencial con las partes en el conflicto para compartir esta información. Por eso es que es tan importante que los privilegios y inmunidades nos permitan proteger este ámbito de trabajo. Y en efecto, en Colombia tenemos una gran suerte porque tenemos un acuerdo de sede, que ven allí la foto, suscrito en 1980 con el gobierno colombiano, en la que se nos provee la inmunidad e inviolabilidad de jurisdicción para personas y archivos. Sí. Además tenemos en 1996 un acuerdo de actividades con el gobierno de Colombia en el que reconocen las actividades que el CICB puede realizar en el país. Y finalmente, en 2019, hicimos un intercambio de notas con el gobierno colombiano también, en la que se confirma la protección de documentos. Por ejemplo, si entregamos un documento escrito con alegaciones de ciertas violaciones al Estado colombiano o a cualquier al gobierno colombiano, este documento, incluso en las manos de otra persona, debe ser protegido. Y además, en este intercambio, también le brindamos protección de inmunidad de jurisdicción a nuestro personal residente, que no estaba contemplada en el acuerdo de sede inicial. Me he extendido un poco en esto, porque creo que la información que tomamos tiene que ser tomada de manera muy objetiva, y en consecuencia, estos privilegios nos ayudan a que esa información se mantenga objetiva, no sea instrumentalizada, y así podamos continuar ayudando a personas afectadas por el conflicto. Algo que debo también sostener y mantener es que el decir que existe un conflicto armado no internacional en un Estado y que se aplica en consecuencia el derecho humanitario, no quiere decir que se le reconozca un estatus jurídico especial a alguna de las partes. Los grupos armados no estatales que sean clasificados como parte de un conflicto armado no internacional todavía están sometidos, por supuesto, al derecho nacional y a las sanciones penales que el derecho nacional prevea por las actividades que realizan. Por ejemplo, hay muchos estados que tienen el delito de rebelión tipificado, como Colombia, y esto, el derecho humanitario no blinda de estas conductas. Lo que sí hace es reconocer que estamos ante una situación excepcional de conflicto armado no internacional en el que las partes usan la fuerza con un marco de uso de la fuerza más amplio que durante tiempos de paz, y que en consecuencia habrá conductas que en el marco de ese conflicto podrán ser no ilegales, por decirlo de una manera clara. Imaginemos en el marco de un conflicto armado que un miembro de un grupo armado no estatal ataque una base militar, o que un miembro de las Fuerzas Armadas ataque a un miembro de un grupo armado organizado. Si bien eso puede ser en tiempos de paz considerado como algo que puede incidir con respecto de derechos humanos, o puede ser un delito para la persona que realiza el ataque a la fuerza, a la base militar, ciertamente será un delito en el ámbito del marco nacional. Para el derecho humanitario, tal vez eso no será completamente cierto porque serán objetivos militares. Entonces, no voy a entrar tanto en detalle en este marco, pero entonces el derecho humanitario reconoce una situación, le aplica el derecho pertinente, pero no hace que las partes en conflicto puedan escapar de la ley, para nada. Y por toda esta comprensión que se tiene que tener es que vuelvo a recalcar que nuestros privilegios y inmunidades en la información que manejamos es muy importante para nosotros y su protección. Siguiente, por favor. Ya mencioné entonces el derecho humanitario. El derecho humanitario se aplica tanto a conflictos armados internacionales como no internacionales, en situaciones de tensiones y disturbios internos como manifestaciones o protestas sociales. No se debe aplicar porque el derecho humanitario, como ya les dije, prevé un marco más amplio del uso de la fuerza. ¿Y cómo es que determinamos que sí existe un conflicto armado no internacional o no? Siguiente, por favor. Pues hay criterios objetivos. Hay criterios objetivos que nos ayudan a determinar si es que una situación de violencia ha alcanzado el umbral de conflicto armado no internacional. Este umbral está determinado en el momento actual del desarrollo de la doctrina internacional por dos elementos: la organización del grupo y la intensidad de las hostilidades.
¿De qué hablamos? Entonces, estos son criterios, ¿cierto? Y cada criterio tiene factores indicativos dentro que nos permiten analizar si el grupo está organizado de manera suficiente o si la intensidad de la violencia ha llegado a un mínimo suficiente. ¿Cuáles son elementos que podemos analizar para determinar la organización del grupo? La estructura jerárquica y cadena de mando, la capacidad para planificar y ejecutar operaciones militares coordinadas, capacidad para reclutar, entrenar y equipar a nuevos miembros, existencia de una regulación interna o código de conducta, si tienen control territorial o no, no es indispensable para que estén organizados, pero es un indicador. La capacidad mínima de hablar con una sola voz y la capacidad, que es un poco la consecuencia de lo demás, de los comandantes de hacer respetar el derecho. Esto no quiere decir que si no respetan el derecho humanitario no están organizados, no. Más bien quiere decir que solamente es un análisis de la capacidad que tienen los líderes de este grupo armado organizado de hacer respetar potencialmente este derecho. Esta no es una fórmula matemática, que quiero decir que no es necesario que absolutamente todos los criterios estén presentes para determinar que un grupo está organizado, dependerá de las circunstancias. ¿Sí? Y por eso es que vemos que en Colombia también se llaman, por ejemplo, grupos armados organizados, a los que son clasificados por el Estado colombiano como parte de un conflicto. Este es un proceso que está determinado en las directivas 015 y 016 del Ministerio de Defensa y que es confirmado finalmente por el Consejo Nacional de Seguridad del Estado. Con respecto de la intensidad de la violencia, no es suficiente que el grupo esté organizado, también tenemos que analizar que la violencia llegue a un mínimo. ¿Qué analizamos con respecto de la violencia? El número, duración y seriedad de las confrontaciones y enfrentamientos, número de personas que participan en las hostilidades, las unidades desplegadas en ambos lados y el tipo de fuerzas gubernamentales. Por ejemplo, si son policía o miembros de las Fuerzas Armadas. En algunos contextos esto es determinante porque hay algunos estados en los que este ámbito está completamente, separado. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que hay estados en el mundo en el que está completamente prohibido que la policía entre a actuar en ámbitos militares y también al revés, que las fuerzas militares entren a tallar en ámbitos de mantenimiento y restablecimiento del orden público. En Colombia esto no es así de separado, entonces es un elemento que no es tan determinante, pero ciertamente podemos decir que a veces cuando las fuerzas militares son llamadas a actuar, el Estado puede estar previendo que está en una situación diferente a la criminalidad común. Tipo de armas utilizadas, si no son armas de mantenimiento del orden público, sino, por ejemplo, baterías antimilitares, antiaéreas, cohetes de largo alcance. Podemos decir que estas armas no responden a una delincuencia común, sino a una amenaza que el Estado considera mayor, probablemente. Número de víctimas civiles y militares, cuántas personas separadas, efectos de la población civil también está relacionado con eso, cuántas familias separadas, personas desplazadas, personas confinadas, personas desaparecidas. También esto nos ayuda a saber la dimensión de la violencia. Y también la extensión del daño a objetos civiles, no olvidemos los objetos, o objetos en general, cuánta destrucción ha generado esta situación. Si tenemos organización del grupo e intensidad de las hostilidades, en conjunto, más allá de que haya una declaración o reconocimiento de que existe un conflicto armado no internacional y se aplica el derecho humanitario. Como les dije, esto no implica ningún reconocimiento a los grupos y tampoco implica que miembros de estos grupos armados no estatales puedan escapar a la ley. Algo importante que quisiera resaltar es que no existe un criterio o factor de motivación específica como política o económica. No importa que un grupo busque solamente réditos económicos, no necesariamente tiene que tener una ideología para cumplir con estos dos requisitos. Entonces, tampoco el reconocimiento de que un grupo es un grupo armado organizado les legitima de ninguna manera política o socialmente. Por lo menos a la luz del derecho humanitario, eso siempre será así. Siguiente, por favor. Y antes de terminar con esta sección, quisiera compartir con ustedes la clasificación actual de conflictos armados no internacionales realizada por el CICR en Colombia. Para el CICR en este momento existen aún 5 conflictos armados, por lo menos 5 conflictos armados no internacionales en Colombia, 4 que enfrentan al Estado con el Ejército de Liberación Nacional, otro con el Ejército Popular de Liberación, otro con las autodefensas gaitanistas de Colombia, a que también se le llama el Clan del Golfo, otro contra las estructuras de las antiguas FARC-EP, actualmente no acogidos al proceso de paz, bajo un mando centralizado. Aquí consideramos a los frentes 1, 7 y 40 y al Comando Coordinador de Occidente, además de los frentes 10 y 33.
Y finalmente hay un conflicto armado no internacional entre dos grupos armados no estatales, el ELN y el EPL. Como se imaginarán, esta situación, esta realidad continúa generando consecuencias humanitarias. Siguiente, por favor. Y antes de entrar a mencionarlas de manera general, quisiera hacer un par de reflexiones. Han visto hasta el momento que el trabajo del CICR tiene que ver con respuesta a consecuencias humanitarias en situaciones muy sensibles como son conflictos armados. El número de conflictos armados en un estado no necesariamente determina la gravedad de la situación. Hay estados en los que hay un conflicto armado no internacional y las consecuencias humanitarias son vastas y muy grandes. Nosotros hacemos este análisis de parte contra parte, porque ese es el análisis que requiere hacer el derecho humanitario. Recogemos información del terreno de nuestros colegas y de fuentes confiables para determinar si es que se ha llegado a la intensidad de la violencia necesaria o la organización de las partes. Esta información es muy sensible y es información que en algún momento también podría ser pues instrumentalizada, como se los he comentado. Por eso es que quisiera volver y recalcar la importancia de proteger esta información para el CICR sobre la base de los privilegios e inmunidades, no para un beneficio de la propia institución, sino para mantener el trabajo que realizamos a favor de las personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia. ¿Qué relación puede tener esto con la memoria? ¿Qué relación puede tener esto con el postconflicto? Pues yo les he comentado que el DIH no busca que un conflicto finalice, no tiene a la paz como uno de sus objetivos. Sin embargo, quisiera mencionar por lo menos 3 ámbitos en los que creo que el derecho humanitario y en consecuencia el CICR sí puede tener una conexión con el esclarecimiento del pasado. El primero, por supuesto, es que hay ciertas reglas del derecho humanitario, como de protección de personas desaparecidas, protección de personas privadas de libertad, o las consecuencias que afectan a civiles en conexión con un conflicto armado, que van a continuar incluso después del fin de las hostilidades. Entonces el derecho humanitario se seguirá aplicando en la medida en que esas consecuencias aún no hayan acabado, porque sigue protegiendo a las personas que fueron afectadas por el conflicto armado. En segundo lugar, también es cierto que hay un artículo que de hecho ha sido muy analizado en Colombia, en el protocolo adicional segundo, el artículo 6.5, que habla de tratar de brindar las amnistías más amplias posibles al final de un conflicto armado no internacional. ¿Qué busca el derecho humanitario con esto? El derecho humanitario busca que si hay personas que han estado involucradas o han sido miembros de un grupo armado no estatal o miembros de las fuerzas estatales en un conflicto armado no internacional y han respetado las reglas de la guerra, es decir, no han cometido violaciones del derecho humanitario que puedan ser consideradas crímenes de guerra o no han cometido crímenes de lesa humanidad, pues que haya un espacio que el derecho humanitario brinda para que puedan recibir esta amnistía. Y esperamos que eso sea conducente a que haya reconciliación, a que haya un proceso de diálogo que pueda ser facilitado por esta ventanita que se le brinda a los estados y a las partes en conflicto. No es una obligación, es una posibilidad. Y en tercer lugar, por supuesto, el derecho humanitario también ayuda a analizar las conductas de las partes en conflicto en el pasado, cuáles deben ser sancionadas y de qué manera, cuáles deben ser los procedimientos para brindar justicia a las víctimas, para brindar verdad. Les doy un ejemplo de personas desaparecidas. El derecho humanitario en el protocolo adicional primero fue el primero, en el artículo 32, que determinó que personas familiares de personas desaparecidas tenían el derecho a saber qué pasó con sus seres queridos. Lo estoy parafraseando. Ese germen dio pie también después al desarrollo en los derechos humanos del derecho a la verdad. Entonces, se dan cuenta que el derecho humanitario por sí mismo no busca reconciliación, no busca paz, no busca verdad, pero hay gérmenes dentro de su marco jurídico que pueden hacer que una reconciliación o la construcción de la memoria pueda ser más constructiva y basada en los derechos de personas cuando son respetados, ¿cierto? Entonces, mientras más personas sepan qué pasó con sus seres queridos, más fácil será construir una memoria lo más objetiva posible, con información de las partes, del contexto, que sea tomada sin un prisma político previo, ¿no? Y creo que aquí el ámbito técnico de protección de la información de archivos es sumamente importante.
Esperamos entonces que sea cierto que a mayor respeto del derecho humanitario, mayores sean las posibilidades luego de que las partes en conflicto puedan encontrar puntos comunes de interés para resolver disputas y para avanzar hacia una reconciliación constructiva. Entonces, como pueden ver, como les mencioné al inicio, los pilares de trabajo del CICR de protección, asistencia, prevención y cooperación, la necesidad que tenemos de mantenernos cerca de las personas afectadas por conflictos armados, de ser su voz, incluso cuando lo hacemos de manera bilateral y confidencial, implican y requieren que la información que manejamos esté muy protegida, que sea tratada de manera muy neutral, incluso en los términos que utilizamos, en la manera que tenemos de comunicar. Verán que nuestra comunicación pública siempre tiene mucho cuidado de ello, que no hacemos denuncias públicas, y esto todo tiene como objetivo mantenernos cerca de la población afectada por conflictos armados y otras situaciones de violencia, y podamos continuar con nuestra labor humanitaria. Entonces, para esto necesitamos la protección de la información, necesitamos los privilegios y inmunidades para hacer frente a las consecuencias humanitarias que ya mencionamos. Algo interesante creo que es que el CICR tiene un sistema universal mundial de archivos y que dependiendo de la sensibilidad de cada archivo, pues se abren después de 60 o 70 años. Por ejemplo, los archivos de la Segunda Guerra Mundial están ya abiertos. Algo interesante que vi hace un par de semanas fueron unos reportes de las visitas que se hicieron a la entonces persona privada de libertad, Nelson Mandela, que ahora están disponibles. Entonces, también tomando en cuenta esa perspectiva histórica, la forma en que recogemos la información tiene que ser muy cuidadosa y la protección que se le brinda también tiene que ser muy cuidadosa, y por eso los privilegios y inmunidades de los que gozamos son tan importantes. Entonces, con esto yo concluyo. Agradezco muchísimo al Centro Nacional de Memoria Histórica nuevamente por esta tan interesante conferencia y quedo atenta si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Pues agradecemos a la maestra Mariana Chacón Lozano en su exposición El papel de la CICR en el conflicto colombiano y la importancia de la protección de la información. ¿Ustedes creyeron que se iban a librar de mí porque era viernes? Pues no, aquí estoy, ya tengo sonido, ya tengo audio. Espero que me estén escuchando perfectamente en diferentes regiones de Colombia y del mundo desde donde se conectan. Quiero recordarles que para nosotros es muy importante la retroalimentación, el contacto, leerlos, saber cómo están, ver sus fotos, ver la interacción que tienen con la plataforma. Numeral Seminario 2021 y @Centro Memoria H. @Centro Memoria H. Los queremos leer para poder hacer esa buena retroalimentación. Bueno, hoy tenemos un inconveniente, o más que un inconveniente, no lo quiero decir de esa manera. La doctora Angie Rodríguez Martínez se va a conectar para contestar hoy las preguntas en el lugar de Mariana Chacón por algún problema de agenda que tiene. Por eso no nos pudo acompañar para esta sesión de preguntas, pero Angie Rodríguez Martínez es asesora legal de la CICR, del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, y pues es la persona que nos va a ayudar a resolver estas dudas. Recordarles que desde el 26 de julio podrán descargar los certificados de asistencia a este seminario. ¿Qué tal, doctora Angie? ¿Cómo me le va? Bueno, un favor, abajo dice activar audio, poder activar el audio que está desactivado. ¿Sí? ¿El botón? Ahí lo activó, pero no sé si en Master nos pueden ayudar porque no la escuchamos. Ocurrió lo mismo de pronto que conmigo. Hágame un favor, doctora Angie, sálgase y vuelva a ingresar, que ahí seguramente podemos hacer algo para que la conexión nos mejore. Bueno, esto es la tecnología, la nueva normalidad y estamos paso a paso haciéndole. Venimos desde el lunes realmente con invitados, una nómina de lujo. Espero que a este momento hayan aprendido muchísimo. Ya saben que estos videos van a quedar también en el micrositio de la Dirección de Derechos Humanos, de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, para que ustedes lo puedan consultar. Fueron 21, van a ser, con hoy terminamos 21 conferencistas, 21 expertos invitados de 18 países, un intercambio realmente de buenas prácticas en el trabajo
de archivos. Quiero que nos sigan en redes sociales. Miren, nos pueden seguir en Twitter, nos encuentran como @centromemoriach. Síganos, que es bastante importante porque por ahí enviamos información relevante de los archivos de los derechos humanos, información relevante a este tipo de encuentros y seminarios. ¿Ya entró de nuevo? Bueno, vamos a ver si la doctora Angie Rodríguez ya está con nosotros. Ahora sí. ¿Ya me escuchas? Sí, perfecto. Algo puede estar Bueno, ocurriendo en la plataforma. Es que ya son 5 días. Al quinto día algo tiene que pasar. Buenos días. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias. Bueno, muy amable y gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar entonces esta ronda de preguntas. Jamie Rosana Castañeda Sierra nos pregunta, ¿qué es para usted el delito de lesa humanidad? Ya, pues los crímenes de lesa humanidad hacen parte de los crímenes internacionales, pues que los estados han considerado como más relevantes, digamos, a través de la historia, y han sido además recopilados en el Estatuto de Roma, que es el estatuto que indica cuáles son los crímenes que puede estudiar la Corte Penal Internacional. Solo para explicarlo de manera breve, la Corte Penal Internacional pues es una corte que puede llegar a estudiar en última instancia aquellos casos que de pronto no pudieron ser investigados al interior de los estados, ya que los estados son los llamados a investigar, a juzgar y a sancionar los crímenes más graves, son los primeros llamados a hacerlo. Y aparte de esos crímenes están los crímenes de guerra también, están los crímenes de lesa humanidad, y los de lesa humanidad son aquellos que se han dirigido contra la población civil de forma generalizada o sistemática. De un poco de lo que nosotros trabajamos como CICR, hablamos un poco más de los crímenes de guerra, porque son los crímenes de guerra los que se relacionan con el conflicto armado, con el derecho internacional humanitario. Allí están consagradas las violaciones más serias al derecho internacional humanitario. Mientras que los crímenes de lesa humanidad siempre van a exigir esos elementos de generalidad, de sistematicidad, y no siempre tienen que ver con conflictos armados. Perfecto. Nos preguntan acá, ¿qué mecanismos de protección para los niños en medio de conflictos plantea y aplica el CICR? Gracias. Pues la visión del CICR frente a la protección de los niños, niñas y adolescentes es una visión amplia. Nosotros aplicamos el estándar según el cual es niño, niña y adolescente toda persona menor de 18 años. Y no solamente trabajamos por la protección de aquellos que han sido víctimas del reclutamiento como soldados, digamos como niños soldados, sino también nos preocupan todos aquellos niños que de alguna u otra manera se encuentran involucrados o asociados con, ya sea con grupos armados o con fuerzas armadas estatales. Si bien el derecho internacional humanitario, pues para el tema del reclutamiento, puede haber discusiones acerca de la edad. Algunas posiciones defienden que de 15 a 18 años está permitido. Es nuestra posición, pues, que todos los niños menores de 18 años deben estar protegidos. También trabajamos por aquellos niños que de pronto no están asociados a actores armados, pero que, por ejemplo, han perdido contacto con sus familias. También nos aseguramos que en territorios de conflicto los niños no sean separados de sus madres. También el TIH consagra algunas protecciones a los niños menores de 5 años para que se protejan todas sus necesidades especiales, y también se protege la maternidad. Entonces hay varios elementos que el derecho internacional humanitario trae y que, como les explicó Mariana, el CICR trata de aplicar esos estándares y de proteger y asistir a las víctimas de los conflictos armados. Bien, ¿por qué es necesario hablar de derechos humanos de las mujeres, no solo en medio de conflictos armados, sino en general? En el tema de protección a la mujer, pues como les comentaba Mariana, nosotros somos guardianes del derecho internacional humanitario, que
es un marco jurídico que aplica solo a los conflictos armados y que por eso se diferencia de los derechos humanos. Sin embargo, creo que también se los decía Mariana, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen un núcleo común. Ustedes pueden ver que siempre se está protegiendo la dignidad del ser humano. Y las mujeres también son objeto de especial protección en el derecho internacional humanitario, así como en los derechos humanos. Una de las prohibiciones más relevantes que trae el derecho internacional humanitario es la prohibición de la violencia sexual en todas sus formas, bien sea contra la población civil o inclusive contra las mujeres que son, no solo las mujeres, pero pues contra toda aquella persona que sea miembro de grupos armados o de fuerzas armadas estatales. La violencia sexual, inclusive en casos en que no haya contacto físico, está prohibida. Y no solo, en ese sentido, no solo protege a las mujeres, solo como para reiterarlo, sino también a los niños y a los hombres. Entonces, pues digamos, tienen ese núcleo común con los derechos humanos. Bien, Angie, por acá tenemos otra pregunta. ¿La Corte Penal Internacional podría llegar a juzgar a miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos en medio de las protestas en Colombia? La Corte Penal Internacional, como lo mencioné anteriormente, es una corte, valga la redundancia, internacional, y por esa naturaleza solo puede actuar cuando los medios que tenemos internamente para juzgar o sancionar delitos no funcionen. Y además de ello, pues no investiga cualquier delito, sino que investiga únicamente a aquellos que están establecidos en el Estatuto de Roma. Entonces tiene que ser o crímenes de genocidio, o crímenes de lesa humanidad, o crímenes de guerra, o el crimen de agresión también. Son los únicos que puede juzgar. Entonces, los invitaría a observar aquellos crímenes que están consagrados en el Estatuto de Roma, y ver si la Corte Penal Internacional podría juzgar ese tipo de delitos. Luis Rodrigo Ruiz nos pregunta: felicidades CICR y CRC por las labores que realizan. ¿Los archivos del CICR pueden ser conocidos por la comunidad para ser parte de la historia de nuestro país? En el tema de archivos, por la naturaleza del trabajo que realizamos, y que nuestro modo de acción preferido es el diálogo bilateral y confidencial, los archivos están protegidos para ser usados inclusive en mecanismos de verdad, no solo en mecanismos de justicia. Sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, a través de la historia, sí ha llegado a plantearse la posibilidad de entregar archivos, pero después de muchísimas décadas, y precisamente pues para contribuir a la historia. En el caso de Colombia pues no ha ocurrido, y como ustedes se han dado cuenta pues no realizamos denuncias públicas. Hacer una entrega de archivos de esta naturaleza pues podría llegar a constituir una denuncia pública, y por eso pues no se hace, es como lo normal. Angie Rodríguez Martínez, asesora legal del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a resolver estas dudas. Gracias, José, y gracias al Centro Nacional de Memoria Histórica.